¿Qué tal su descanso, su fin de semana? Ahí pensando en comprar un kayak. Una lancha mejor. Sí, cabal. Hombre, cada vez se ponen peor, va. Las lluvias están fuertes, la verdad. Este año creo que llovió más que el año pasado. Sí, que ha estado bien fuerte las lluvias. Bueno, vamos a esperar unos 2 minutos y vamos a iniciar la clase. Gracias, Lick. Porque aquí donde estoy yo se cae la señal o se baja, entonces no quiero que se corte la clase. Entonces, vamos a ver. Mandaron ya todos y todas sus tareas, disculpen. Tienen hasta la medianoche para mandarla. Antes de medianoche. Miren, por compromisos laborales, a mí se me dificultó grabar la clase que había quedado para grabar el día miércoles. Esa no la grabé. Y ya no le subí la de las sentencias extranjeras, que esa la voy a grabar nuevamente hoy y se las voy a subir porque esa sí la voy a grabar y se las voy a subir. Es porque supuestamente ya lo había hecho y usé audífonos y creo que los audífonos estaban malos, que al momento de subir el video me di cuenta que el video no tenía sonido. Entonces me voy a volver a hacer el video y se los comparto. Pero entonces la clase del miércoles, mejor dije, voy a presentárselas ahorita y mejor la vamos a ver de una vez hoy y así ya no se las grabo, y si los falta algún tiempo, no sé si miran bien la presentación, por favor me dicen. Sí se ve bien, Lick. Va. Sí se ve, Lick. Disculpe la pregunta, ¿nos va a compartir también este material? Todo, yo todo se los voy a compartir. Miren, disculpen, muchas pero gracias. estas semanas he tenido una sobrecarga laboral, esos momentos cuando uno dice quiero trabajo y se viene por un montón. Ahí he tenido muchos compromisos y se me ha dificultado subirle el material de apoyo, pero de este fin de semana no pasa para que yo les suba todo el material de apoyo y para que lo tengan para su segundo parcial también y que lo puedan estudiar con tiempo. Entonces el día de hoy pues vamos a ver una clase que es importante, que es la nacionalidad. Entonces hoy vamos a iniciar el estudio de uno de los temas centrales del derecho internacional privado, que es la nacionalidad. La nacionalidad no es solo un dato en el pasaporte, es un vínculo jurídico y político que define quién es parte de la comunidad nacional y bajo qué estatus está sujeta una persona. Revisaremos su definición, sus principios, sus clases y formas de adquirir según la Constitución de la República de Guatemala, el Código de Migración y la doctrina de Larios Ochaeta. El objetivo de esta clase es que ustedes puedan identificar cómo se determina la nacionalidad de una persona en Guatemala y cuáles son sus efectos en el ámbito jurídico. Alguien que me pueda leer la definición de nacionalidad, esa va a ser la definición que vamos a utilizar en esta clase.
¿Alguien? Pero no está en esa diapositiva, licenciado. Sí, no la ha corrido, Lick. No la miran. Bueno, espérame, según yo ya estaba, ahorita voy a compartir atrás. Sí se veía, pero no estaba la diapositiva con la definición. Estaba la 1. No se preocupen. Ahorita aquí está, ahí está. Entonces, aquí estamos. Entonces, alguien que me haga el favor de leer la diapositiva número 1, por favor. Con gusto, licenciado. Definición de nacionalidad. La nacionalidad es el vínculo jurídico y político que une a una persona con un Estado, que la reconoce como parte de su comunidad nacional y otorga derechos y obligaciones. Desde la doctrina, Larios Ochaíta la define como el vínculo jurídico y político que determina la pertenencia de la persona a la población constitutiva del Estado, sirviendo de criterio para fijar su estatuto personal en el derecho internacional privado. Genera derechos y deberes, base de la ciudadanía, y su fundamento está en la Constitución en el artículo 144. ¿Alguien que me pueda hacer el favor de leer el artículo 144 de la Constitución, por favor? Miren, para que comencemos y ya no estemos, por favor, tengan a la mano o digitalmente la Constitución de la República de Guatemala, el Código de Migración y también la LOG y también la Declaración Universal. Solo estos 3 instrumentos ahorita vamos a ver. Buenas tardes, Lic. Ajá. Artículo 144, nacionalidad de origen. Son guatemaltecos de origen los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, naves y aeronaves guatemaltecas y los hijos de padre o madre guatemaltecos, nacidos en el extranjero. Se exceptúan los hijos de los funcionarios diplomáticos y de quienes ejerzan cargos legalmente equiparados. A ningún guatemalteco de origen pueden privársele de su nacionalidad. Excelente. Entonces tenemos claro que la nacionalidad es el nexo legal que vincula a una persona con un estado y le permite reclamar su protección en el extranjero. Según la Constitución, como ya lo leímos, la nacionalidad guatemalteca es única, indivisible, lo que significa que el Estado reconoce una sola forma de ser guatemalteco y no existe categorías diferentes que la nacionalidad. Un ejemplo práctico: si una persona es guatemalteca, no importa si nació en el extranjero o en el país, goza del mismo derecho y deberes. No existe guatemaltecos de primera o de segunda categoría como en otros países. Entonces, teniendo claro vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es por favor, si alguien me puede leer la diapositiva de nacionalidad y persona individual. ¿Me escuchan? Nacionalidad y persona individual. Aplica a todas las personas físicas, determina la ley personal aplicable, el estado civil, capacidad jurídica, relación directa con el estatuto personal en derecho internacional privado. Derecho humano reconocido en el Código de Migración, artículo 3, y en la ley del organismo judicial, artículo 24. ¿Alguien tiene el Código de Migración que me lea el artículo 3, por favor? Mientras me lo leen, discúlpenme. Con gusto, licenciado. Espérenme, solo necesito algo. Sí, ahorita léanlo mientras. Ahorita comparto nuevamente la diapositiva. Artículo 3. Derecho a la nacionalidad guatemalteca. Se reconoce el derecho de las personas extranjeras a obtener la nacionalidad guatemalteca. Para ello deberá observar la ley de nacionalidad vigente. Gracias por la lectura. Ahorita comparto nuevamente la pantalla. Estamos. Entonces, espérenme porque aquí hay un poquito de bulla. Voy a decirle que se cae. Bueno,
Entonces, como estábamos y leímos el artículo 3, la nacionalidad no es solo un requisito para votar o portar un pasaporte. En el derecho internacional privado se convierte en un criterio fundamental para determinar la ley aplicable a las personas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando en Guatemala se discute el matrimonio de un extranjero, la ley puede remitirse a la ley de su nacionalidad para saber si tiene la capacidad para casarse. Entonces, a eso se refiere el artículo 3 que leímos ahorita, y por eso se dice la nacionalidad y la persona individual. ¿Alguien me puede leer la LOC, por favor? El artículo 24, que ya lo hemos leído varias veces. Estatuto personal. El estado y capacidad de las personas y las relaciones de familia se rigen por las leyes de su domicilio. Entonces aquí podemos, como el ejemplo práctico de estos artículos, es que el ciudadano alemán residente en Guatemala, de quien quiere contraer un matrimonio, debe cumplir con la legislación guatemalteca, pero su capacidad de matrimonial puede evaluarse conforme a la ley alemana, ya que su nacionalidad define su estatus personal. Entonces, hay que tener claro esto cuando hay matrimonios en el extranjero, por eso piden diferentes requisitos cuando alguien se va a casar, un extranjero se va a casar en Guatemala. ¿Alguien sabe cuáles son los requisitos de cuando un extranjero se va a casar en Guatemala? Bueno. Licenciado, perdone, ¿podría repetir lo que dijo de el alemán que se iba a casar acá? Bueno, cuando el ejemplo práctico de esto es que si un ciudadano alemán residente en Guatemala, miren, todos estos ejemplos que doy son de los ejemplos que van a venir en los exámenes, entonces sí apúntenlos o tengan cuál es la respuesta para dar. Eso es importante porque recuérdense que este examen parcial no hay preguntas, yo no voy a hacer preguntas, a mí no me interesa que ustedes sepan qué es la nacionalidad, sino cómo se aplica. No, a mí no me interesa ahorita ya hacerles preguntas directas como se las hice en primer parcial. Ahorita van a ser puros casos prácticos. Es por eso que doy ejemplos en cada tema para que ustedes puedan tener la noción y así poder contestar el examen el parcial correctamente. Entonces, en este caso es un ciudadano alemán residente en Guatemala que quiere contraer matrimonio deberá cumplir con la legislación guatemalteca, pero su capacidad matrimonial puede evaluarse conforme a la ley alemana, ya que su nacionalidad define su estatus personal. Entonces, nadie sabe cómo se contrae, qué requisitos es para contraer un matrimonio aquí en Guatemala. Buenas tardes, licenciado. Creo que dentro de los requisitos estaría que tenga su pasaporte vigente, y una certificación de nacimiento del país de origen. Ok. ¿Manda? No, ok, no solo estoy diciendo, ok, vamos a ver qué más. Licenciado, solicitan también certificado de soltería del país de origen, ¿no? Depende. ¿Ustedes consideran que todos los países tienen ese certificado? ¿Nosotros tenemos ese certificado en Guatemala? Sí lo tenemos. Aquí, Okay. En otros países debería, porque si no pasa eso, ¿verdad? Que se casan de país en país, y imagínense, van a tener una esposa de cada país. Va. Esta es una actividad que voy a dejar al final de la clase, por eso no les voy a dar la respuesta y al final de la clase se las voy a dar para que la tengan. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que son los principios que rigen la nacionalidad. ¿Alguien me puede leer este artículo, esta presentación, por favor? Principios que rigen la nacionalidad. Unidad e indivisibilidad. Un solo concepto de nacionalidad. Igualdad. Todos los nacionales son iguales ante la ley. No privación arbitraria. Derecho humano protegido en tratados internacionales, Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 15, reconocimiento y prueba, se acreditan mediante documentos oficiales, partida de nacimiento, DPI o pasaporte.
Ok, ¿alguien puede buscar la Declaración Universal de los Derechos Humanos y leerme el artículo 15, por favor? Licenciado, ¿se lo puedo leer? Sí, claro. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad y que a nadie se priva arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. Ok, entonces tenemos claro que los principios rectores de la nacionalidad garantiza que este es un vínculo, que sea un vínculo claro y justo, ¿ya? Entonces la unidad asegura que no haya categorías de discriminación de nacionalidad. Aquí la nacionalidad es una, no importa si naciste dentro de Guatemala o la obtuviste por tus padres guatemaltecos fuera del extranjero. Entonces la nacionalidad no tiene una diferencia, es universal para todas y todos los que son ciudadanos, no importa la forma que se hicieron, ¿tá? La igualdad, pues la igualdad, todos tienen el mismo derechos y obligaciones, es decir, como todos tenemos derechos, también tenemos obligaciones como guatemaltecos, entonces estos son para todas y todos. Y no privación arbitral, pues la no privación arbitral, nadie puede ser despojado de su nacionalidad sin un debido proceso. Este principio son coherentes con el derecho internacional que prohíbe la patria y protege el derecho de todas las personas de tener una nacionalidad. A mí me gustaría saber si alguien sabe. Alguien escribió, no puedo ver el mensaje. Es un mensaje automático, Lick. Va. ¿Alguien sabe qué significa la apatridia? ¿Alguien? Es cuando una persona no tiene nacionalidad, ¿se podría decirle? Sí, así es. La patria es la condición jurídica de una persona que no es reconocida como nacional por ningún estado conforme a su legislación. En palabras simples, alguien que no tiene ninguna nacionalidad es esta situación que pues vulnera sus derechos conforme al artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y esta figura se da mucho en las personas migrantes que no se consideran ni de uno ni de otra parte, ya que vienen en caravanas y entonces al momento de que son agarrados por por migración, pues se consideran apatriadas. Entonces, como Guatemala tiene y hay medidas de medidas de protección, Guatemala y todos los países tienen que resolver este conflicto, no Estados Unidos, porque Estados Unidos una vez te deportan, no cumplen nada de los derechos humanos. Entonces esta figura se da más en esas condiciones de vulneración y aquí violenta el artículo 15 porque todas las personas deberíamos de tener una nacionalidad. Yo les quiero decir que apunten, por favor. Me gustaría que ustedes, como ejercicio práctico, puedan leer el caso, ahorita se los voy a poner aquí, porque es el... Aquí se los va a leer. Es de la Corte Interamericana de Justicia del año 1955.
Por favor, léanlo y el otro día, el miércoles, voy a hacer unas preguntas sobre este caso, sobre esta sentencia. Es una sentencia de la Corte Internacional de Justicia que es relacionada a la nacionalidad y relacionada a Guatemala. Es una sentencia aquí de Guatemala. Y al que me conteste la pregunta le voy a dar 2 puntos extras adicionales a lo que tenemos. ¿Qué fecha dijo? Perdón, el link. El miércoles voy a hacer una pregunta sobre este caso. Y la relacionada... No, ¿qué fecha la sentencia? De 1955, la apunté ahorita aquí en la presentación. Perdón, no había visto. La Corte, ¿sí? Fíjese que yo encontré algo acá y me parece bien interesante sobre la apatridia. Dice que es la condición de una persona que no es considerada ciudadana por ningún país en el mundo, según las leyes y prácticas de cada estado. Esta situación legal, dice, deja a las personas jurídicamente invisibles, impidiendo el acceso a derechos fundamentales como la educación, la salud, el trabajo y la participación política. Y que las causas de la apatridia, dice, son variadas, incluyendo vicios legales en las leyes de nacionalidad, la falta de registro de nacimientos y discriminación que niega la ciudadanía a grupos étnicos específicos. Así es, exacto. El ejemplo que les di era de las personas migrantes, porque muchas personas migrantes, vamos a hablar de las mujeres que vienen en caravanas de diferentes países y quieren irse a Estados Unidos o a Canadá, vienen embarazadas. En el camino dan a luz, pero nunca registraron a su hijo donde dieron a luz. Un ejemplo, en Colombia dieron a luz, el hijo no lo registraron y pasan y vienen a México, y en México se dan cuenta que el hijo nunca está registrado. Entonces, él es una persona apatridia porque no tiene ninguna nacionalidad por el sistema legal, porque nunca lo reconocieron jurídicamente. Obviamente, en la ley del país, si eso pasara con un guatemalteco, pues se registraba en Guatemala, pero mientras se registra, entra el término de apatridia. Porque no significa que no vayan a tener una nacionalidad, sino el momento o hay unas condiciones que no tienen una nacionalidad, pero después en el mismo sistema legal, que es el artículo 15, le da la potestad para resolver el conflicto y conforme a la ley de nacionalidad del padre. Pero si el padre tampoco tuviera una nacionalidad, ya va a ir más conflictos. Entonces, ¿me leen este caso, por favor? Léanlo, es interesante. Entonces, vamos a ir ahorita al clases de nacionalidad. ¿Alguien me puede leer la presentación? Sí, muy buena tarde. Dice clases de nacionalidad originaria desde el nacimiento, adquirida, obtenida después del nacimiento, ambas confieren plena igualdad de derechos, fundamento Constitución en sus artículos 145 al 146. Ok, perfecto. Entonces, ¿alguien me puede leer? Yo sé que ya leímos el 144, pero quiero que me lean nuevamente el 144, el 145 y el 146. Pueden ser diferentes personas. Artículo 144. Nacionalidad de origen. Son guatemaltecos de origen los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, naves y aeronaves guatemaltecas y los hijos de padre o madre guatemaltecos. Nacidos en el extranjero, se exceptúan los hijos de los funcionarios diplomáticos y de quienes ejerzan cargos legalmente equiparados. A ningún guatemalteco de origen puede privársele de su nacionalidad. Artículo 145. Nacionalidad de centroamericanos. También se consideran guatemaltecos de origen a los nacionales por nacimiento de las repúblicas que constituyen la Federación de Centroamérica, si adquieren domicilio en Guatemala y manifestaren ante autoridad competente su deseo de ser guatemaltecos. En este caso, podrán conservar su nacionalidad de origen
sin perjuicio de lo que se establezca en tratados o convenios centroamericanos. Entonces, aquí entendemos que hay dos clases de nacionalidad. La originaria, pues la originaria se tiene desde la nacimiento, ya sea por el lugar de nacimiento, que es el jus soli, ¿ya? Y por lazos sanguíneos, que es el jus sanguineus. Este es un sistema mixto, ¿entendemos? Y la adquirida es el resultado de un acto posterior, como la naturalización, que ya hablamos al principio de esta presentación. Entonces, aquí entra por matrimonio o por adopción o por otro. ¿Cuál es el otro que puede ser adquirida? Está el jus soli y el jus gentium lic. No, pero esa es de origen, originaria. Licenciado, puede ser lo de las de las repúblicas que constituyeron la Federación de Centroamérica. Así es, los centroamericanos tienen una cláusula especial para hacerse nacionales aquí en Guatemala, que no se aplica mucho, pero se puede hacer. ¿Ya? Hay un problema ahí con el Instituto Guatemalteco de Migración, que cómo cuesta reconocer esta nacionalidad conforme a la Constitución, pero peleando se puede arreglar la nacionalidad de un salvadoreño, un hondureño o de Nicaragua. Ese también es una parte de una nacionalidad adquirida. Entonces, miramos aquí que en la Constitución no existe una distinción entre la nacionalidad de originarios y nacionalizados. No es lo mismo, no importa si naciste dentro de Guatemala o fuera de Guatemala. Entonces, una persona que es naturalizada en Guatemala tiene el mismo derecho político que alguien que nació en el país, incluyendo a poder votar y optar a cargos públicos. ¿Cuál es la excepción a esto que acaba de decir yo? Alguien que me diga cuál es la excepción de que los nacionales no pueden optar a un cargo público. Todos, aquí dice que no hay una discriminación para optar a los cargos públicos, pero hay una excepción. ¿Alguien escribió? Lic, no es que debe ser guatemalteco de origen. Leamos el artículo 185 de la Constitución. Artículo 185. Requisitos para optar a los cargos de presidente o vicepresidente de la República. Podrán optar a cargos de presidente o vicepresidente de la República los guatemaltecos de origen que sean ciudadanos en ejercicio y mayores de 40 años. Ahí está la excepción. Muy claro, dice, es la única diferencia entre la clasificación entre originaria y la adquirida, ¿ya? Es decir, la adquirida, alguien que se hizo se nacionalizó por la forma adquirida, no puede ser ni presidente ni vicepresidente del Guatemala. Después, tiene todos los mismos derechos y obligaciones. Esa es la única excepción en la nacionalidad. Hay que tener claro esto por si ven en algún caso relacionado a este tema. ¿Sí entendieron cuál es la nacionalidad de la originaria y la adquirida? Sí, Lic. Perfecto. Sí, Lic, está claro. Lic, disculpe, yo sí tengo dudas. Sí. Bueno, voy a explicar otra vez. La originaria se tiene desde el nacimiento, ya sea por el lugar de nacer dentro de Guatemala, es la jus soli, o por lazos sanguíneos, la jus sanguineus. ¿A qué me refiero a esto? Si mis padres son guatemaltecos y yo nací en Estados Unidos, mi nacionalidad es de origen por mis padres, ¿ya?
No importa que no haya nacido dentro del territorio de Guatemala, mi nacionalidad es de origen. Sea dentro de Guatemala o fuera dentro de Guatemala, con un padre guatemalteco. ¿Entendemos clara esa? Esa es un sistema, es una mixta. ¿Sí entendemos eso? Va. Sí, dígame. Así como el presidente Arévalo, que sus padres eran guatemaltecos. Él es de originaria. Ajá. Él es nacionalidad originaria, él puede ser presidente y es presidente. Gracias. ¿Ya? Entonces, adquirida es por matrimonio, por adopción o por la que reconoce por el sistema de Centroamérica. ¿Ya? Entonces, esta es la que no puede ser presidente ni vicepresidente, lo demás sí. Como la ley no prohíbe ser diputado, puede ser alcalde, puede ser todo lo demás, menos presidente y vicepresidente. ¿Tenemos clara ya esto ahorita? Sí. Solo para hacer un repaso, o sea que para ser presidente y vicepresidente tiene que tener la nacionalidad de origen. Así es. No la adquirida. O sea que si fue adoptado por padres guatemaltecos, no puede ser, Lick. ¿Manda? Si hubiera sido una persona adoptada por padres guatemaltecos, no podría optar a un cargo público. A cargos públicos, sí. Al único cargo que no puede optar es a la presidencia y vicepresidente. Vicepresidente. Ok, es ya. El único, Gracias, Lick. El único cargo. Por eso es importante. Leamos nuevamente el artículo 185. Ahí Cabal nos da la respuesta nuevamente. ¿Alguien que me haga el favor? Para terminar este punto. Quiero que sí me quede claro, porque al final es importante. Artículo 185. Requisitos para optar a los cargos de presidente o vicepresidente de la República. Podrán optar a cargos de presidente o vicepresidente de la República los guatemaltecos de origen que sean ciudadanos en ejercicio y mayores de 40 años. Ahí estamos. Entonces, la Constitución garantiza la igualdad de derechos entre originarios y naturalizados, salvo en la jefatura del Estado. Esta fuera la idea de la nacionalidad adquirida, otorga plena integración jurídica y política. Es la única salvedad que hay o la diferencia entre estas dos clases. Y después son los mismos derechos y las mismas obligaciones que se tienen. Es la única excepción que hay entre estas dos clases. Entonces ya los pasamos a la otra, la nacionalidad de origen. Ahorita, ¿alguien me puede leer, por favor, la presentación? Nacionalidad originaria, derecho de sangre, transmisión por filiación, aplica sin importar lugar de nacimiento, garantiza identidad cultural, fundamento, ley de nacionalidad, artículo 1. No vamos a leer la ley de nacionalidad, pero si alguien la tiene, me puede leer el artículo 1. Artículo 1. La nacionalidad guatemalteca es el vínculo jurídico político existente entre quienes la Constitución de la República determina y el Estado de Guatemala. Tiene por fundamentos un nexo de carácter social y una comunidad de existencia, intereses y sentimientos e implica derechos y deberes recíprocos. Entonces, en Guatemala, en el artículo 144 que ya leímos, disculpa, el artículo 3, ¿puede leerme también? ¿De la nacionalidad? Sí. Muy bien, artículo 3. Dice, a ningún guatemalteco de origen puede privársele de su nacionalidad. Una vez adquirida es irrenunciable, aun cuando se hubiere optado por la naturalización en país extranjero. Se exceptúa los casos en que la renuncia sea obligatoria para dicha naturalización. Los guatemaltecos de origen naturalizados en el extranjero que hubieran perdido la nacionalidad guatemalteca por renuncia obligatoria
podrán constituir domicilio nuevamente en Guatemala y recuperar la nacionalidad guatemalteca de conformidad con esta ley. Se exceptúan aquellos que, habiendo renunciado obligatoriamente a la nacionalidad de origen, ratifiquen ante el Ministerio de Relaciones Exteriores su renuncia, con el fin de conservar exclusivamente la nacionalidad extranjera para gozar de los privilegios económicos que su país de adopción les proporciona, en cuyo caso deberán inscribirse como extranjeros en los registros correspondientes. Gracias por la lectura. Entonces aquí tenemos claro que la nacionalidad en territorio, al nacer en el territorio nacional, es la ius soli, excepto los hijos de diplomáticos extranjeros, y la nacionalidad en el extranjero de padre o madre guatemalteca es la ius sanguineus. No importa si nacieron dentro de Guatemala o fuera de Guatemala, para obtener la nacionalidad es nacionalidad de origen, ¿ya? Nadie les puede quitar su derecho a la nacionalidad, solamente que ellos renuncien porque se van a nacionalizar en otro país y ese país les solicite la renuncia de su país de origen. Tengo una duda. Sí, dígame. ¿Qué hay de los ciudadanos que tienen dos o más ciudadanías o nacionalidades, perdón, dos o más nacionalidades, la guatemalteca y dos extranjeras, para poner un ejemplo? ¿En qué sentido? ¿Qué pasa? ¿Podrá ocupar algún cargo teniendo dos o tres nacionalidades? Es la pregunta, disculpe. Claro, les comento. Guatemala no prohíbe las dobles nacionalidades, ni 3 ni 4, por lo cual, si alguien quiere tirarse a un cargo, cualquier cargo, sea presidente y vicepresidente, puede tener otras nacionalidades y eso no le va a afectar. Pero que ese país no le haya hecho renunciar la nacionalidad guatemalteca, porque si ya renuncia a la nacionalidad guatemalteca, pues ahí sí hay una prohibición para ser presidente o vicepresidente o tener algún cargo en Guatemala, pero no hay una limitación en tener doble o triple nacionalidad. Gracias. Ok. Entonces, ahorita alguien me puede leer la siguiente presentación. Ius sanguineus, derecho del suelo, nacionalidad, no nacimiento en el territorio, por nacimiento en el territorio, perdón. Excepciones, hijos de diplomáticos extranjeros, fundamento, constitución, artículo 145, primer párrafo. Ok, entonces ya como ya lo volví a explicar, voy a dar un ejemplo para tener más claro. María es guatemalteca y vive en Canadá, donde nace su hija. Aunque la niña es canadiense por el ius soli, también es guatemalteca por el ius sanguíneo y puede inscribirse en RENAP. Ya entendemos que la ius sanguínea y la nacionalidad de origen es lo mismo, ¿ya? Es la misma, solamente que una se adquiere por nacer directamente en Guatemala y la otra por los vínculos sanguíneos que tiene una persona con sus hijos. ¿Entendemos esta? Sí. Perfecto. Sí, entonces, entonces ahorita vamos... ¿me puede leer la siguiente? No ha cambiado. Ius soli. Derecho de suelo, nacionalidad por nacimiento en el territorio, excepciones, hijos de diplomáticos extranjeros, fundamento, la Constitución en el artículo 145 en el primer párrafo. Entonces, se mira que es repetitivo, pero la quise dividir también por los use para que entendamos qué es cada uno. Voy a hacer un ejemplo para que analicemos en clase. Un niño que nace en Guatemala de padres hondureños, trabajadores migrantes, ¿qué nacionalidad tiene? Guatemalteco.
hondureña, Lick, y también por suelo sería guatemalteco. Ok, perfecto. Perfecto, ahí estamos. Es guatemalteco de origen. Él es de origen, él sí puede ser presidente y vicepresidente si él lo quiere. A que sus padres sean hondureños. ¿Y ahí sí cabe que el niño va a tener doble nacionalidad o solamente se queda con la nacionalidad de guatemalteca? No, si los papás quieren sacarle la nacionalidad hondureña, se la sacan. Siempre y cuando que en Honduras no le nieguen la nacionalidad guatemalteca, por lo que entiendo. Sí, no la niegan. Son muy pocos países que la niegan, que te exigen renunciar a tu otra nacionalidad. O sea que ahí no tendría ningún problema él para permanecer aquí en el país, licenciado. No, ninguno. Otro ejemplo, dos padres salvadoreños y tienen un hijo aquí, es guatemalteco de origen. Así también, normalmente, estos padres que no están de forma legal en Guatemala pueden sacar su residencia por el vínculo que tienen con su hijo. Entonces, después de estar 2 años con residencia permanente, pueden sacarse una nacionalidad. Pero eso ya es más en tema migratorio. Eso lo vamos a ver en una clase especial que vamos a tener. Estoy intentando convencer al director de migración para ver si puede venir virtualmente o que sea dar una clase, o si no, alguien experto en el derecho migratorio guatemalteco del Instituto Guatemalteco de Migración, que los pueda dar algunos tips y para llenar algunos formularios, que es muy importante. Entonces, otro ejemplo, un niño que nace en la Embajada de México en Guatemala, ¿es guatemalteco o no? De origen guatemalteco, de origen mexicano y de... Perdón, Lick, ¿cuál fue la pregunta? Un niño nace en la Embajada de México en Guatemala. Sí, es guatemalteco. ¿Es mexicano, Lick? No es guatemalteco, licenciado. No es guatemalteco porque dice que son hijos de diplomáticos, la excepción. Correcto. No dijo que era hijo de diplomático. Solo dijo que nació en la embajada. Correcto. Pero no es guatemalteco. Es mexicano. Es mexicano. Ya me dice chibolas. No, miren, el ejemplo se lo voy a decir otra vez. Un niño nace en la Embajada de México en Guatemala. Es mexicano, por la bandera y por el territorio. Porque esa es la respuesta correcta. Es suelo extranjero, podríamos decir. Exacto, no es guatemalteco. O sea que la embajada mexicana es un pedacito de México aquí en Guatemala. Territorio extranjero. Todo lo de adentro diplomáticamente a que esté en territorio guatemalteco es territorio mexicano. ¿Ya? Eso no va a pasar, pero es un ejemplo práctico, pues, porque ¿cómo van a hacer un niño en la embajada? No, ahí no hay un servicio. Hoy les voy a dar otro ejemplo, pero después lo vamos a ver. Aquí lo tengo. Entonces, el sistema mixto. ¿Alguien me puede leer la presentación? Sistema mixto. Combina el jus sanguinis e jus soli. Guatemala. Sistema mixto con predominio del jus sanguinis. Evita la apatridia doctrina Larios Ochaíta. Vaya, en Guatemala aplicamos un sistema mixto que integra lo mejor de ambos criterios. Esto permite que los hijos guatemaltecos en el extranjero mantengan su vínculo jurídico y que quienes nacen en el territorio nacional tengan el derecho automático a la nacionalidad. Evita la apatridia, que ya sabemos y ya explicamos esa, y garantiza que el Estado reconozca a sus ciudadanos sin importar su lugar de nacimiento. Entonces, por eso es un sistema mixto de la nacionalidad. Entonces, un ejemplo para tener claro, hijo de padres guatemaltecos naciendo en España, pues ya sabemos que es guatemalteco de origen por el jus sanguinis. Entonces, hijo de padres nicaragüenses nacido en Guatemala es guatemalteco de origen por el jus soli y nicaragüense por el jus sanguinis.
Entonces, una pregunta. ¿Creen que en Guatemala debe limitarse la doble nacionalidad o promoverla? Conforme a la pregunta que me hizo un compañero. Licenciado, bueno, pienso yo que promoverla porque hay mucho migrante aquí en nuestro país. No sé si sea así. ¿Alguien más? Yo opino contrario, para que los migrantes puedan regresar a sus países de origen. Licenciada, buenas tardes. Ciudadanía y nacionalidad es lo mismo, sí, ¿verdad? ¿Alguien que responda si sabe? ¿Qué pasó? Licenciado ciudadano es la persona que nace en el país y el residente es el que es de otra nacionalidad y adquiere la residencia en el país, o sea, se nacionaliza, pero o sea, no es nacido en el país o sea, no es nacido así como aquí en Guatemala, por ejemplo, ¿verdad? El 147 de la Constitución dice que son ciudadanos guatemaltecos mayores de 18 años de edad. Entonces, ahí está la respuesta. Ciudadano, la calidad de la persona, y nacionalidad es el vínculo jurídico. Entonces, con lo que ustedes mismos me han explicado ahorita, de la pregunta que hizo la compañera, toda ciudadanía requiere una nacionalidad. Ahí estamos. Sin nacionalidad no hay ciudadanía. Correcto. Bueno, entonces vamos a irlos a la nacionalidad adquirida. ¿Alguien me puede leer la presentación? Noches, Lick, claro que sí. Nacionalidad adquirida. Se obtiene después del nacimiento. Requiere acto jurídico y voluntad. Formas: naturalización, matrimonio, adopción, opción. Y el fundamento es la Constitución en el artículo 146. Ok. Entonces, el artículo 146 ya lo leímos. La nacionalidad adquirida es resultado de un procedimiento formal que implica la voluntad del individuo y la aceptación del Estado. La nacionalidad no puede imponerse, debe ser solicitada. Por ejemplo, un ciudadano salvadoreño residente en Guatemala puede solicitar la nacionalidad después de cumplir los requisitos de tiempo de residencia. Una persona adoptada por padres guatemaltecos adquiere la nacionalidad guatemalteca automáticamente, pero se considera adquirida porque no es ni sanguínea, como lo explicamos aquí, ni jus soli. Entonces, la adquirida sabemos que tiene una limitante. ¿Cuál es? Para que los quede claro. No puede aplicar a los cargos de presidente y vicepresidente de la República. ¿En qué artículo está? Me interesa que... 185, Constitución. ¿En qué artículo? 185. Estamos entonces... Perdone, yo tengo una pregunta. Fíjese que el 145 dice nacionalidades centroamericanos. Ajá. Pero también explica, dice, también se consideran guatemaltecos de origen a los nacionales por nacimiento de las repúblicas que constituyeron la Federación de Centroamérica. Ellos no, como digamos un salvadoreño que en algún momento venga a Guatemala y tenga una nacionalidad adquirida, él ya no puede optar al cargo de presidente y vicepresidente. No. Muy bien. Es adquirida. Es adquirida porque es nacionalidad centroamericana. Entonces él lo adquiere aquí en Guatemala
pero también la ley dice que se le considera guatemalteco de origen porque es de la República de Federación Centroamericana. Sí, pero miren, este es un conflicto que hay y que nadie, de verdad nadie creo que se ha puesto en el tema migratorio a decir que los salvadoreños, hondureños puedan pedir una vez su nacionalidad conforme a la Constitución, porque les obligan a tener primero una residencia permanente de 2 años para poder nacionalizarse. Entonces, después de nacionalizarse, depende de qué forma la adquiera la nacionalidad, va a ser de origen o si no, va a ser adquirida. ¿Adquirida por qué? Si su hijo la solicitaron porque tuvieron un hijo y es guatemalteco, hicieron el proceso por su hijo, es adquirida. Pero si aplican a esa norma constitucional, va a ser de origen. Depende cómo le asesore el abogado al cliente para poder solicitar su nacionalidad, va a ser por de origen o adquirida. No sé si me di a entender. Sí, está claro. Vamos a ver en qué presentación me quedamos en esa adquirida ya. Okay. ¿Alguien me puede leer la siguiente diapositiva? Naturalización, procedimiento formal ante autoridad competente, requisitos, residencia, buena conducta, medios de vida lícitos, fundamento, código de migración, artículos del 92 al 98. ¿Alguien tiene el código de migración? Yo lo tengo, licenciado, con gusto le leo. ¿Del 28 al cuánto dijo, licenciado? 92, 98. 98. ¿Todos los artículos o solo...? Leamos, comencemos y yo te voy a decir cuál. Muy bien. Artículo 92, clases de pasaportes. No, espérame. Vamos a ver si está bien. Espérenme, porfa. No, espérenme, solo necesito contestar una llamada ahorita, espérame. Perdonen, es que tenía que dar acceso para que puedan entrar. Vamos a ver, vamos a revisar bien aquí. Creo que coloqué mal los artículos. Estos artículos no son. Bueno, mientras lo busco voy a explicar. La naturalización es la vía más común de adquirir la nacionalidad en Guatemala. Entonces, regula los requisitos y el procedimiento entre ellos. Los residentes legales, la residencia legal mínima
Generalmente son 2 años para centroamericanos y 5 años para otras nacionalidades. No tener antecedentes penales, demostrar medios de vida lícita. Un ejemplo es un ciudadano colombiano que ha vivido 6 años en Guatemala, casado con una guatemalteca, con trabajo estable, puede solicitar la nacionalización y se le concede mediante acuerdo gubernativo. Todas las nacionalidades que son adquiridas son por medio de acuerdo gubernativo. Alguien, vamos a borrar esto porque está mal. Entonces, ¿alguien tiene una duda de la nacionalidad? Ya les voy a dar el fundamento legal. ¿Alguien? Bueno, ¿alguien me puede leer? Vamos a borrar eso que no está bien. ¿Alguien me puede leer la siguiente presentación? Nacionalidad por matrimonio. Cónyuge extranjero puede solicitar nacionalidad. Requiere matrimonio válido y residencia mínima. Ok, vamos a explicar esta. Pues aquí tenemos claro que la nacionalidad por matrimonio es la forma de adquisición de nacionalidad, busca proteger a la familia y facilitar la integración del cónyuge extranjero. El matrimonio debe ser válido y no simulado. La autoridad puede investigar si existe fraude. Un ciudadano guatemalteco que se casa con una ciudadana mexicana en Guatemala, después de 1 año de matrimonio y convivencia, el solicitante a la nacionalidad puede solicitar ser residente, una residencia permanente en Guatemala para poder aquí vivir ya en Guatemala y trabajar legalmente en Guatemala. ¿Ya? Esto, ¿qué pasaría si un matrimonio se disuelve antes de terminar el proceso? ¿Qué consideran ustedes que pasa si se divorcian antes de pasar el año o al momento de estar solicitó la residencia temporal y se divorciaron? ¿Qué pasaría? Se cancela la residencia temporal y así es, se termina el vínculo, por lo cual se termina la residencia temporal y es por eso que se implementa la residencia temporal para que después de un plazo razonable que para personas que no sean de Centroamérica son 5 años y después pueden solicitar ya su nacionalidad. El Instituto Guatemalteco de Migración solicita una actualización cada año. Cada año se llena un formulario de actualización donde se tiene que dar una declaración jurada de la persona guatemalteca para que se pueda actualizar y así cumplir los 5 años. Si no se hace esa actualización, puede el Instituto Guatemalteco de Migración dar una multa porque ya están incumpliendo que su estadía legal aquí en Guatemala, y también la van a hacer porque cada año esa persona va a tener que pedir un permiso de trabajo también. ¿Ustedes saben dónde se solicita el permiso de trabajo de las personas que tienen residencia en Guatemala? ¿No sería el Ministerio de Trabajo, Lick? Pregunta, así seria. Relaciones Exteriores, Lick. No. Pero tiene que ir con el Ministerio de Trabajo y creo que también validado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. No, es el Ministerio de Trabajo. Solo es el Ministerio de Trabajo. Ministerio de Trabajo, y en cuestión de matrimonio, para solicitar un permiso de trabajo de una persona extranjera por matrimonio,
¿ustedes consideran que necesita un contrato laboral o en Guatemala o solo presentar que está casado con una guatemalteca o guatemalteco? ¿Qué consideran ustedes? Un extranjero sería un extranjero, no tiene nacionalidad todavía, pero sí está Tiene una casado. residencia. Ok, tiene residencia, pero en un trabajo para firmar un contrato laboral necesita permiso. Ajá. El permiso de trabajo, como lo dijo el compañero, que lo otorga el Ministerio del Trabajo para las personas que tienen residencia en Guatemala, ustedes, la persona que obtiene su residencia por matrimonio, ¿ustedes consideran que necesita un contrato laboral para obtener ese permiso de trabajo o solo con la residencia por matrimonio lo va a obtener? Debería tener contrato, Rick. ¿Alguien más que piense lo diferente? Si ya tiene la residencia, ya no necesita el permiso de trabajo. Pues les comento que sí necesitan el permiso de trabajo siempre. Nuestro país todavía estamos en eso que la residencia no les da el permiso de trabajo. Se tiene que solicitar. Es un trámite aparte. Al momento de hacer esto, sepan que tienen que cobrar 2 procesos, no son lo mismo. Licenciado, es lo mismo que así como los que están de migrantes en Estados Unidos, que tienen que tener permiso de trabajo, mientras, aunque ya sean residentes, siempre tienen que tener permiso de trabajo. Sí. Miren, pues, al tener una residencia por matrimonio, se tiene que solicitar un permiso de trabajo por la residencia de matrimonio. No te solicitan un contrato laboral, ¿ya? Pero tenés que hacer tu permiso de trabajo por una residencia temporal por matrimonio, o también el mismo permiso es también por tener un vínculo con, si tu hijo es guatemalteco y por ese medio estás obteniendo la residencia. Otro tipo de residencia, como la residencia de trabajo, ahí sí necesitas un contrato laboral y solo puedes trabajar por esa empresa que te está dando la residencia laboral y también el contrato laboral, ¿ya? Pero cuando es una residencia por matrimonio y el permiso va a ser por el matrimonio o por el vínculo de tu hijo guatemalteco, es un permiso de trabajo general. Puedes ir a buscar trabajo en cualquier empresa. ¿Tenemos claro eso? Es importante, no es parte de la clase, pero quise explicar. ¿Alguien me puede leer el artículo 75 del Código de Migración? Si lo leo, residentes temporales. Cuentan con el estatus de residente temporal las personas que el Instituto Guatemalteco de Migración les extienda un documento que los reconoce como residentes temporales identificados a continuación. Trabajadores migrantes, las personas extranjeras que han sido autorizadas a permanecer en el país para dedicarse al ejercicio de una actividad lícita, remunerada bajo la dependencia y dirección de un patrono. Los trabajadores migrantes podrán solicitar residencia temporal por el plazo de 1 a 5 años. B. Estudiantes. Las personas extranjeras autorizadas para residir en el país por razones de estudio en cualquiera de los niveles educativos. Se les autorizará el estatus de residencia temporal de estudiante por el periodo correspondiente al ciclo educativo o la duración de los cursos universitarios correspondientes de acuerdo a lo regulado por este código. C. Deportistas y artistas. Las personas extranjeras contratadas por personas jurídicas o individuales que presten sus servicios especializados como deportistas o artistas, se les autorizará el estatus de residencia temporal de acuerdo al periodo de duración del contrato específico o hasta que un periodo máximo de 5 años, observando lo establecido en la legislación nacional vigente aplicable. Inversionistas.
Las personas extranjeras que realicen inversiones en el país se les autorizará por un plazo no mayor de 5 años. Intelectuales, investigadores y científicos, las personas que se dedican a actividades científicas de investigación y académicas que sean contratadas por entidades para la realización de trabajos propios de sus conocimientos, se les autorizará el estatus de residencia temporal por un plazo no mayor a 5 años. Ministros de culto o religiosos. Los ministros de culto o religiosos extranjeros con pertenencia a una entidad religiosa reconocida oficialmente por el Estado, se les autorizará el estatus de residente temporal por un plazo no mayor de 5 años. La descripción de los requisitos para el cumplimiento o reconocimiento del estatus de residente temporal serán establecidos en el reglamento del presente código. Aquí está lo que está hablando de las residencias. Entonces, todo lo que se refiere a la nación, ¿alguien escribió? Todo lo que se refiere a la nacionalidad, pues lo vamos a encontrar en la ley de la nacionalidad. Entonces, la ley de nacionalidad tiene poquitos artículos, tiene del artículo 1 al 24. Entonces, voy a dejar como tarea y ejercicio leer ese artículo y el miércoles vamos a dar un análisis de esa ley de nacionalidad. Entonces, vamos a irlos ahorita a la ley de nacionalidad en el artículo 5. ¿Alguien me puede leer el artículo 5? Le voy a leer. Artículo 5. Dice, en los casos de doble o múltiple nacionalidad, concurrentes en guatemaltecos de origen, el Estado de Guatemala, dentro de sus límites territoriales, les reconoce exclusivamente la propia, sin perjuicio que en el territorio de los estados que les atribuyan nacionalidad ejerzan los derechos y obligaciones propios de los nacionales de ese país, no pudiendo en ningún caso invocar otra soberanía frente a la de Guatemala. Ok. ¿Me puedes también leer el artículo, el 6, por favor, el siguiente, el que dice la nacionalidad adquirida? Ok. La nacionalidad adquirida o recuperada conforme a una ley anterior se conserva bajo el imperio de otra posterior. Esto no significa convalidación de actuaciones nulas conforme al derecho. La nacionalidad adquirida es un mecanismo de afiliación que genera la transmisión de la nacionalidad, como lo vimos, como el matrimonio guatemalteco adaptado de un Colombia, de la nacionalidad por la nacionalidad por opción, pues ya la explicamos en las presentaciones siguientes. No sé si tienen alguna duda de esta. ¿Alguien tiene una duda de la nacionalidad adquirida? Bueno, voy a hacer una pregunta. Persona nacida en el extranjero de padres guatemaltecos, ¿qué tipo de nacionalidad es? De origen. Ok, perfecto. Extranjero residente que quiere naturalizarse. Adquirida. Ok. Matrimonio. Vamos a ver. Un guatemalteco que se casa con una guatemalteca. Un extranjero que se casa con una guatemalteca y quiera
adquirir su nacionalidad. ¿Qué nacionalidad es? Adquirida. Ujú. Guatemalteco, un niño, padres guatemaltecos que tienen un hijo en España. ¿Qué nacionalidad tienen? De origen. De origen. ¿Pero por qué? ¿Por qué de origen? Porque es hijo de padres Por padres guatemaltecos. ¿Pero cuál es? El jus sanguinis. Perfecto. Entonces, como tarea, les voy a dejar leer el caso que les puse aquí en la presentación, y yo les voy a hacer una pregunta. Y también les quería ¿dónde está? Vamos a ver. Como tarea que tenga valor para la siguiente clase, tiene valor de 2 puntos, es cuál es el proceso para nacionalizarse aquí en Guatemala. Tanto esa fuera para la adquirida, porque la originaria no tiene que tener un proceso para para nacionalizarse, sino solo la adquirida, ¿va? Entonces, ¿cuál es el proceso para tener la nacionalidad? Por oposición. Y no sé si entendieron bien la tarea. Buenas noches, sería únicamente los requisitos. ¿Cuál es el esquema? Háganme el esquema. El esquema, ok, muy amable, gracias. Pueden hacerlo a compu o a mano, como se les haga más fácil. ¿Eso se lo mandamos, licenciado? Sí, pueden mandármelo hasta el lunes de la otra semana, o me la pueden entregar impresa y me la pueden llevar, como ustedes consideran, porque el lunes tenemos clase presencial. Usted dice que necesita un esquema del proceso para adquirir la nacionalidad. Licenciado, buenas noches. Disculpe, la última palabra que mencionó fue la oposición. No, la nacionalidad, por opción. Por opción, por adopción o por matrimonio. Pueden ser cualquiera de las tres. Muy bien, gracias, licenciado. Que esa es la... Ajá. Disculpe, entonces sería por opción, oposición y matrimonio, cualquiera de las tres. Miren, pues, la naturalización se da en el caso de por opción, ¿ya? Por la oposición. ¿Sí entendemos eso? Perdón, la naturalización se da por la clasificación de adquirida. Solo se da en el proceso de adquirida, ¿ya? En el proceso de adquirida se da por la nacionalidad por matrimonio, por adopción o por oposición. Cualquiera de las tres se puede buscar el esquema. ¿Sí? Perdone que lo interrumpa. ¿Podemos recapitular acerca de las instrucciones correctas de la tarea ahorita? Perdón, es que se me iba al internet, no logré captárselas, por favor. Va. La naturalización solo se da en la opción de adquirida, en la clasificación adquirida. Entonces, la naturalización se da en 3 escenarios. La naturalización por matrimonio, la naturalización por adopción y la naturalización por opción. Entonces, cualquiera de estas 3 me pueden hacer un esquema, sea por matrimonio, sea por adopción o sea por opción. Y por adopción es esta, perdón, me equivoqué. Entonces, me hacen el esquema. Hay una más fácil que las otras 2. Muy bien, Lee, gracias. Licenciado, perdone. Matrimonio. De matrimonio, por adopción y por opción. Ajá. Matrimonio, adopción y por opción. Un esquema, solamente un esquema, o uno por cada uno. Elijan cualquiera de los 3. Cualquiera no ustedes hacer.
Gracias, licenciado. Eso sí, me ponen el esquema desde la residencia permanente, ¿va? Porque es parte del proceso. ¿Alguna pregunta adicional? Licenciado, tengo una duda. Feliz noche. Sí, dígame. Por ejemplo, si una persona se fue de aquí a España, se nacionalizó allá, conoció a su esposo que es palestino. Los papás de él, uno de ellos es palestino, pero la mamá es canadiense. ¿Cómo queda ahí ese ejemplo? Gracias. Pero, espéreme, ¿me puede explicar nuevamente? O sea, ¿me puede decir nuevamente el ejemplo? Es que me perdí. Sí. Una persona que se fue para España, con el tiempo adquirió su nacionalidad española, ¿verdad? Ajá. Pero se casó con una persona de origen palestino. La mamá de él es canadiense y el papá de él es palestino. Entonces, ahí, ¿cómo quedaría cuando nazca un hijo de ella? Pero ella es guatemalteca. Sí, es guatemalteca. Entonces, si su hijo quiere la nacionalidad guatemalteca, puede tener su nacionalidad guatemalteca, y si nació en España, va a tener la nacionalidad española, y depende de los países, si la palestina, la canadiense permiten de segundo grado, me refiero a que por sus abuelos puede obtener la nacionalidad, puede obtenerlas, pero si nos dimos cuenta aquí, por abuelos no podemos obtener la nacionalidad guatemalteca. De acuerdo. ¿Ya? Pero si ella es guatemalteca, puede darle a su hijo la guatemalteca y la que nació en España, pero hay que ver las leyes, si la palestina, la canadiense, le permite esa nacionalidad. La española sí se puede, yo sí sé que se puede transmitir por vía de abuelos, la guatemalteca no. Entiendo. Se lo agradezco mucho. Gracias. Un gusto. Licenciado, buenas noches. Sí, dígame. Solamente una consulta. ¿Usted qué día va a compartir lo que son las diapositivas? Yo la comparto, yo voy a grabar ahorita al finalizar, la clase, voy a grabar la clase de las sentencias extranjeras. El día miércoles vamos a hacer un repaso solo de si hay alguna pregunta de ese video, unos 10-15 minutos. Y todo lo que hemos visto hasta la fecha, yo les subo el día sábado, a más tardar, un documento donde esté todo explicado, todos los temas que hemos visto después del primer parcial. Muchas gracias. Bueno, entonces aquí dejamos la clase. Pasen feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Gracias, Lick. Feliz noche, Lick. Muchas gracias. Feliz noche, licenciado. Gracias por todo, licenciado. Feliz noche. Ya vieron sus notas, ¿va? No tienen dudas con sus notas. O ante un despacho jurisdiccional, sino que el niño es apartado. Todo bien, licenciado. Muchas gracias. Sí, licenciado. Todo bien, gracias. Perfecto. Feliz noche. Feliz noche, Lick.